El joven abogado sintió que el mundo se derrumbaba cuando la anciana desalojada le mostró su verdadero certificado de nacimiento. Su identidad y todo lo que creía saber sobre sí mismo se desmoronó ante aquella verdad sepultada durante 30 años. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Comencemos. La mañana en que Mateo Saldívar conoció a doña Carmen Robles, el cielo de Madrid amenazaba tormenta. Nubes plomizas se amontonaban sobre los edificios del centro, como presagio de un día que cambiaría su vida para siempre. Mateo, con apenas 30 años recién cumplidos, ya se había labrado una prometedora carrera en uno de los bufetes más prestigiosos de la capital, especializado en derecho inmobiliario. Su nombre comenzaba a sonar entre los círculos legales por su meticulosidad y su capacidad para encontrar resquicios en los contratos más blindados. Aquella mañana de martes, mientras Mateo revisaba documentación para el caso de un importante constructor, recibió la llamada de su secretaria. «Hay una señora mayor insistiendo en hablar con usted», le informó con tono cansado. «Dice que la van a desalojar mañana y que no tiene a nadie más a quien acudir». Mateo suspiró. Su agenda estaba repleta y los socios del bufete esperaban resultados en el caso del constructor. «Dile que lo siento, pero que busque ayuda en servicios sociales», respondió secamente. Minutos después, su secretaria volvió a llamar. «Sigue aquí, señor Saldívar. Dice que conoció a su padre y que él nunca rechazaría a alguien en su situación». La mención de su padre hizo que Mateo se tensara. Ricardo Saldívar había sido un respetado abogado hasta su fallecimiento 5 años atrás, especializado precisamente en casos de desahucios y protección de inquilinos vulnerables. A pesar de que Mateo había elegido un camino más lucrativo, la sombra de su padre y sus principios seguía pesando sobre él. «Está bien», cedió finalmente. «Dile que tiene 15 minutos». Cuando doña Carmen entró en su despacho, Mateo apenas levantó la vista de sus documentos. Solo cuando escuchó el sonido vacilante de un bastón golpeando el suelo de parqué, alzó la mirada. Ante él se encontraba una mujer menuda, de unos 80 años, con el cabello blanco recogido en un moño impecable. A pesar de su evidente modestia, había dignidad en su postura y una mirada clara y directa que le recordó vagamente a alguien, aunque no supo precisar a quién. «Buenos días, señora», comenzó Mateo. «Robles. Carmen Robles», respondió ella con una voz sorprendentemente firme para su edad. «Gracias por recibirme, don Mateo. Sé que está muy ocupado». «Tengo 15 minutos», le recordó señalando la silla frente a su escritorio. «Cuénteme su situación». Doña Carmen se sentó con cuidado, apoyando su bastón contra el escritorio. De un bolso gastado sacó varios papeles doblados con esmero. «Vivo desde hace 47 años en un piso de la calle Atocha. Siempre pagué puntualmente, hasta que hace 3 años mi pensión no dio para más con la subida del alquiler. El casero parecía comprensivo y me permitió quedarme mientras buscaba una solución. Pero falleció hace 6 meses y su hijo quiere echarme para reformar el edificio». Mateo examinó rápidamente los documentos. La orden de desahucio era para el día siguiente, a las 10 de la mañana. Todo parecía estar en regla, aunque con un vistazo tan superficial no podía asegurarlo. «¿Ha buscado ayuda en servicios sociales?», preguntó repitiendo su consejo inicial. «Por supuesto», respondió ella con cierta aspereza. «No soy una ignorante, joven, pero los trámites son lentos y mi desahucio es mañana. Necesito que alguien lo paralice, al menos temporalmente». Mateo miró su reloj. Ya habían pasado 7 minutos y tenía una reunión en media hora. «Señora Robles, lamento su situación, pero este bufete se especializa en otro tipo de casos. Además,
Nuestros honorarios no son precisamente económicos. No espero caridad, respondió ella con dignidad. Pero su padre, don Ricardo, me ayudó una vez sin cobrarme. Era un hombre con principios. Otra vez su padre. Mateo sintió una punzada de irritación. Desde que falleció, parecía que todo el mundo esperaba que él continuara su legado de abogado defensor de causas perdidas. Mi padre tenía su propio bufete y podía permitirse esos gestos. Yo trabajo para una empresa con políticas diferentes. Carmen lo miró largamente, como si estuviera evaluándolo. Luego, con una lentitud deliberada, sacó de su bolso una fotografía y la colocó sobre la mesa. ¿Reconoce este lugar?, preguntó. Mateo observó la imagen. Un parque con un estanque, un banco de madera bajo un sauce. Sintió un escalofrío inexplicable. No, respondió, aunque algo en aquella imagen le resultaba vagamente familiar. Es el Parque de San Antonio, en Toledo, explicó ella. Su padre solía llevarlo allí cuando era muy pequeño, antes de que su madre decidiera mudarse a Madrid. Mateo frunció el ceño, confundido. No recordaba haber vivido en Toledo, y su madre nunca lo había mencionado. ¿Conoció a mi madre también?, preguntó, repentinamente interesado. Una sombra cruzó el rostro de doña Carmen. Digamos que conocí a sus padres en una época complicada, respondió con cuidado. Ayudé a su padre en momentos difíciles, y ahora necesito que su hijo me ayude a mí. Algo en la forma en que pronunció sus padres hizo que Mateo se sintiera extrañamente incómodo. Miró de nuevo el reloj. Los 15 minutos habían pasado. Lo siento, tengo una reunión, dijo, poniéndose en pie. Le recomiendo que busque un abogado de oficio. Con su edad y situación, seguramente puedan asignarle uno para mañana. Doña Carmen recogió sus papeles con manos ligeramente temblorosas. Cuando se levantó, pareció repentinamente más frágil. Su padre estaría decepcionado, murmuró. Él sabía que las deudas de gratitud no prescriben. Mientras la anciana se dirigía lentamente hacia la puerta, Mateo sintió una inexplicable opresión en el pecho. La imagen del parque seguía sobre su escritorio. «Espere», dijo, antes de poder contenerse. «Deme los documentos. Los revisaré esta noche y veré si puedo hacer algo». El rostro de doña Carmen se iluminó levemente. «Gracias, joven», respondió, regresando para entregarle la carpeta con sus papeles. Sabía que en el fondo se parece más a su padre de lo que cree. «No prometo nada», aclaró Mateo, «y no podré representarla oficialmente a través del bufete. Con que esté mañana a las 10 en la calle Atocha, número 73, será suficiente», respondió ella, añadiendo con una enigmática sonrisa. «Por cierto, tiene los mismos ojos que él, pero la barbilla es idéntica a la de su verdadera madre». Antes de que Mateo pudiera preguntar qué significaba aquello, doña Carmen ya había salido del despacho, dejándolo con una extraña sensación de desasosiego y la fotografía de un parque que no recordaba, pero que, de algún modo, parecía llamarlo desde un pasado olvidado. Esa noche, mientras revisaba la documentación del caso en su apartamento, Mateo no podía apartar de su mente las últimas palabras de la anciana. ¿Su verdadera madre? No tenía sentido. Quizás la edad había afectado la memoria de doña Carmen, confundiéndolo con otra persona. Sin embargo, conocía detalles sobre su padre que parecían auténticos. Con un suspiro de frustración, apartó esos pensamientos y se concentró en los papeles del desahucio. Poco a poco, comenzó a detectar irregularidades en el procedimiento. El nuevo propietario había acelerado los trámites, aprovechando la vulnerabilidad de doña Carmen, y había varios aspectos que podían ser recurridos. Con la adrenalina del desafío legal recorriendo sus venas, Mateo se sumergió en la preparación de una estrategia para el día siguiente.
sin imaginar que aquel caso no solo cambiaría la vida de doña Carmen, sino que desenterraría secretos que transformarían para siempre su propia existencia. La mañana del desahucio amaneció igual de gris que el día anterior. Mateo llegó a la calle Atocha 20 minutos antes de la hora señalada, con la corbata bien ajustada y el maletín lleno de documentos cuidadosamente preparados. Se había desvelado estudiando cada detalle del caso, descubriendo irregularidades que podrían, al menos, ganar tiempo. No se había presentado como el abogado oficial de doña Carmen. Eso habría requerido la autorización del bufete, pero tenía un plan. El edificio era una construcción antigua de 4 plantas, con una fachada desconchada que alguna vez debió ser elegante. En la puerta ya esperaban el propietario, un hombre de unos 40 años con traje caro y expresión impaciente, junto a 2 agentes judiciales y un cerrajero. No había rastro de doña Carmen. «Buenos días», saludó Mateo presentándose. «Soy Mateo Saldívar, abogado. Vengo por el caso de la señora Robles». El propietario lo miró con desdén. «Llega tarde. El desahucio está programado para las 10 y no hay nada que discutir. Todos los papeles están en regla». «Sobre eso quisiera hablar», respondió Mateo con calma profesional. «He revisado la documentación y hay varias irregularidades que me gustaría señalar». Justo en ese momento, doña Carmen apareció doblando la esquina, caminando lentamente con su bastón. Llevaba un abrigo gastado pero limpio y el mismo moño impecable del día anterior. Al ver a Mateo, una leve sonrisa iluminó su rostro cansado. «Sabía que vendría», dijo simplemente al llegar junto a él. Los agentes judiciales consultaron sus relojes. Eran exactamente las 10. El procedimiento podía comenzar. «Señora Robles», dijo uno de ellos con tono oficial, «tenemos una orden judicial para proceder al desalojo del inmueble situado en calle Atocha, número 73, piso segundo, letra B, por impago continuado del alquiler. ¿Tiene algo que alegar?» «Mi abogado hablará por mí», respondió ella con dignidad, señalando a Mateo. Durante los siguientes 20 minutos, Mateo desplegó toda su habilidad legal. Señaló que el procedimiento de notificación había sido defectuoso, que el propietario anterior había llegado a un acuerdo verbal con doña Carmen, algo que podía ser atestiguado por varios vecinos, y que la situación de vulnerabilidad de la inquilina exigía una evaluación por parte de servicios sociales antes de proceder al desahucio. Además, añadió con tono firme, la actualización del alquiler que se aplicó hace 3 años supera los límites legales establecidos por la normativa de contención de precios en viviendas de alquiler antiguo. Eso convertiría los supuestos impagos en cobros indebidos. El propietario comenzó a ponerse nervioso. «Todo eso son tecnicismos. Mi padre murió dejándome un edificio lleno de inquilinos que apenas pagan. ¿Sabe cuánto vale este inmueble si lo reformo y vendo los pisos por separado? Lo que vale el edificio no es el asunto que nos ocupa hoy», replicó Mateo, «sino si este desahucio cumple con todos los requisitos legales, que claramente no es el caso». Finalmente, después de varias llamadas telefónicas, los agentes judiciales decidieron suspender el procedimiento hasta que se aclararan las cuestiones legales planteadas. El propietario se marchó furioso, no sin antes amenazar con contratar al mejor bufete de Madrid para resolver el asunto. Cuando todos se hubieron marchado, doña Carmen miró a Mateo con una mezcla de gratitud y orgullo. «Tiene usted la misma habilidad que su padre para encontrar huecos en la ley», comentó mientras subían lentamente las escaleras hacia su piso. «Ricardo siempre decía que las leyes están escritas por los poderosos, pero que incluso ellos cometen errores». El piso de doña Carmen era pequeño pero impecablemente ordenado. Muebles antiguos pero bien cuidados,
fotografías en marcos de plata deslustrosa y un aroma a café recién hecho que impregnaba el ambiente. «He preparado café», dijo ella. «Sabía que tendríamos algo que celebrar». «Doña Carmen», respondió Mateo mientras aceptaba la taza que le ofrecía. «Esto es solo temporal. He conseguido ganar tiempo, pero el propietario tiene derecho a desalojarla si el contrato ha terminado y usted no puede pagar». «Lo sé, hijo», suspiró ella sentándose en un viejo sillón. «Pero a mi edad, cada día es un regalo. Y ahora, cuénteme, ¿qué encontró en mis papeles que pudo usar a mi favor?». Mientras Mateo le explicaba los detalles técnicos, observó la sala con más atención. En una de las estanterías había una fotografía que le llamó la atención, un hombre joven que reconoció como su padre, junto a una mujer que no era su madre y un bebé en brazos. «¿Quién es ella?», preguntó, interrumpiendo su propia explicación. Doña Carmen siguió su mirada y su expresión se tornó seria. «Ya veo que la ha encontrado», murmuró. «Pensaba mostrársela después del café. Es Isabel, con su padre y con usted, cuando apenas tenía 6 meses». Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Mi madre se llama Laura», dijo con voz tensa, «y no recuerdo haber vivido en Toledo, como usted mencionó ayer». Doña Carmen dejó su taza en la mesita y lo miró directamente. «Laura Méndez entró en su vida cuando usted tenía casi 3 años», respondió con suavidad. «Es una buena mujer, no lo dudo, y lo ha criado con amor. Pero Isabel Ruiz era su madre biológica». La habitación pareció girar alrededor de Mateo. Todas las certezas que habían definido su identidad durante 30 años empezaban a tambalearse. «Eso es imposible», logró articular. «Mi padre nunca mencionó a ninguna Isabel. Siempre hablaba de mi madre, de cómo se conocieron en la universidad, de su boda. Ricardo era un hombre bueno, pero no siempre fue sincero con usted», respondió doña Carmen. «No lo culpo. Prometió a Laura que nunca revelaría la verdad, por su bien y por el de usted». Mateo se levantó, incapaz de seguir sentado. «¿Está diciendo que mi padre y esta Laura me mintieron toda mi vida? ¿Que no soy quien creo ser?». «Sigue siendo el mismo Mateo», respondió doña Carmen con firmeza. «El mismo joven brillante y compasivo, hijo de Ricardo Saldívar, solo que su madre no es quien le han dicho». «¿Y por qué debería creerla?», preguntó él, la rabia mezclándose con la confusión. «¿Qué pruebas tiene además de una vieja fotografía?». Doña Carmen se levantó con esfuerzo y se dirigió a un pequeño secreter de madera. De uno de los cajones extrajo una caja metálica cerrada con llave. Con manos temblorosas por la edad, pero seguras en su propósito, la abrió y sacó un sobre amarillento. «Isabel era mi sobrina», explicó mientras regresaba junto a Mateo. «La cuidé desde niña cuando sus padres murieron. Era como una hija para mí. Cuando falleció en aquel accidente, Ricardo me pidió que guardara estos documentos. Dijo que algún día, quizás, usted estaría listo para conocer la verdad». Le tendió el sobre. Dentro había un certificado de nacimiento a nombre de Mateo Saldívar Ruiz, hijo de Ricardo Saldívar Montero, e Isabel Ruiz Jiménez. La fecha coincidía con su cumpleaños. También había una carta manuscrita dirigida a mi hijo Mateo, con la letra desconocida y delicada de quien debía ser Isabel. «No puedo», comenzó Mateo, dejando los documentos sobre la mesa como si quemaran. «Esto es demasiado». «Lo entiendo», respondió doña Carmen. «Han pasado casi 30 años. No esperaba tener que revelarle esto nunca, pero cuando vi el nombre de su bufete en el periódico hace unos meses, supe que el destino nos había reunido por alguna razón». «¿Está diciendo que me buscó deliberadamente?», preguntó Mateo sintiendo una nueva oleada de indignación. «¿Que usó su desahucio como excusa?». La anciana negó suavemente con la cabeza. «El desahucio es real, como ha comprobado, pero sí,
Podría haber buscado otro abogado. Preferí acudir a usted porque pensé que era hora de saldar una vieja deuda. Su padre ayudó a Isabel en momentos difíciles, y yo no pude hacer nada por ella cuando más me necesitaba. Ayudarle a usted a conocer la verdad es mi forma de honrar su memoria. Mateo miró por la ventana tratando de asimilar todo lo que acababa de escuchar. La ciudad continuaba su ritmo implacable, ajena al terremoto que sacudía su existencia. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «Necesito verificar todo esto». «Por supuesto», asintió doña Carmen. Asintió. «La verdad ha esperado 30 años. Puede esperar un poco más». Al salir del edificio, Mateo llevaba el sobre con los documentos en su maletín, como un peso invisible que, sin embargo, sentía sobre sus hombros. Las preguntas se amontonaban en su mente. ¿Por qué le habían ocultado la verdad? ¿Qué había sucedido realmente con Isabel? Y sobre todo, ¿quién era él en realidad? Durante los 2 días siguientes, Mateo se sumergió en el trabajo como si nada hubiera ocurrido. En el bufete, nadie notó el torbellino interior que lo consumía. Atendió reuniones, redactó informes y mantuvo largas conversaciones telefónicas con clientes, todo mientras el sobre con los documentos permanecía guardado en el cajón de su escritorio en casa, como una bomba a punto de estallar. La noche del segundo día, sentado en su apartamento con una copa de whisky que apenas había tocado, finalmente reunió el valor para abrir la carta de Isabel. El papel amarillento por el tiempo crujió entre sus dedos mientras desplegaba las hojas escritas con una caligrafía delicada y fluida. «Mi querido Mateo», comenzaba la carta. «Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que ha llegado el momento de que conozcas la verdad sobre tu nacimiento. Escribo estas líneas con la esperanza de que algún día puedas entender y tal vez perdonar las decisiones que tomamos». Isabel relataba cómo había conocido a Ricardo durante sus estudios de Derecho, cómo se habían enamorado profundamente a pesar de que él ya estaba casado con Laura. «No busco justificar lo que hicimos», escribía, «solo explicarte que a veces el amor aparece en el momento equivocado, con la persona equivocada, y nos arrastra como una corriente que no podemos controlar». Mateo descubrió que había nacido en Toledo, donde Isabel vivía con su tía Carmen. Ricardo viajaba frecuentemente para verlos, manteniendo una doble vida durante casi 3 años. «Fueron los años más felices y más difíciles de mi vida», confesaba Isabel. «Te tuve a ti, mi mayor alegría, pero vivía con el peso de un amor que debía permanecer en las sombras». La carta terminaba de forma abrupta, sin explicar qué había sucedido después ni cómo había muerto Isabel. Las últimas líneas eran una súplica. «No juzgues a tu padre con dureza. Ricardo siempre quiso lo mejor para ti, incluso cuando eso significó tomar decisiones dolorosas. Y si algún día conoces a Laura, recuerda que su único pecado fue amar demasiado a un hombre que no supo corresponderle como merecía». Con las manos temblorosas, Mateo dejó la carta sobre la mesa. Un cúmulo de emociones contradictorias lo asaltaba. Rabia, confusión, tristeza, pero también una extraña sensación de alivio, como si una pieza que siempre había faltado en el rompecabezas de su vida finalmente hubiera aparecido. A la mañana siguiente, tras una noche de insomnio, tomó una decisión. Llamó al bufete para anunciar que se tomaría el día libre por asuntos personales, algo que nunca había hecho en sus 5 años de carrera profesional. Después, marcó otro número que raramente utilizaba. «Mamá, soy yo, Mateo. Necesito hablar contigo. Es importante». Laura Méndez vivía en un chalet en las afueras de Madrid. Después de la muerte de Ricardo, había vendido el piso que compartían en el centro y se había mudado allí, buscando la tranquilidad que la ciudad le negaba.
A sus 62 años, mantenía una elegancia serena que siempre había admirado. Cuando abrió la puerta y vio la expresión en el rostro de Mateo, supo inmediatamente que algo grave ocurría. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó mientras lo guiaba hacia la sala de estar. Mateo no respondió inmediatamente. Se sentó en el sofá, observando las fotografías familiares que decoraban las estanterías. En todas ellas aparecían Laura y Ricardo, sonrientes con un Mateo que iba creciendo a lo largo de los años. Una familia perfecta, una familia construida sobre mentiras. «¿Quién es Isabel Ruiz?», preguntó finalmente con voz controlada. El rostro de Laura se transformó. Primero sorpresa, luego dolor, finalmente resignación. Se sentó lentamente, como si las fuerzas la abandonaran. «¿Cómo te has enterado?», murmuró. «Entonces es cierto», respondió Mateo, sintiendo cómo la última esperanza de que todo fuera un malentendido se desvanecía. «No soy tu hijo biológico». Laura cerró los ojos un momento como reuniendo fuerzas y luego lo miró directamente. «No di a luz a tu cuerpo, pero soy tu madre en todo lo que importa, Mateo. Te he amado desde el primer día, desde que Ricardo te trajo a casa con apenas 3 años, asustado y confundido porque tu madre había muerto en aquel accidente de coche». «¿Por qué nunca me lo dijisteis?», preguntó él, la voz quebrándosele ligeramente. Laura suspiró. «Al principio eras demasiado pequeño para entenderlo. Después, Ricardo pensó que sería más doloroso para ti descubrir que la vida que recordabas no era completamente real. Y para ser sincera, también temía perderte. Temía que si conocías la verdad sobre Isabel, ya no me verías como tu madre». Mateo guardó silencio, asimilando las palabras. Recordaba vagamente una época de confusión, de pesadillas nocturnas y preguntas sin respuesta, justo antes de empezar el colegio. ¿Eran esos los recuerdos reprimidos de la pérdida de su madre biológica? ¿Sabías lo de ellos? ¿Lo de papá e Isabel?, preguntó finalmente. Laura asintió lentamente. «Lo descubrí cuando Isabel ya estaba embarazada de ti. Fue devastador. Ricardo y yo llevábamos años intentando tener hijos sin éxito. Verlo formar una familia con otra mujer me destrozó. ¿Y aún así me acogiste? Cuando Isabel murió, Ricardo estaba destruido. Vino a mí no solo como marido arrepentido, sino como padre desesperado que no sabía cómo criar solo a un niño de 3 años. Podría haberlo rechazado, podría haberme divorciado, pero...». Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas. «Pero te vi, tan pequeño, tan inocente en toda esa tragedia, y supe que no podía abandonarte». Mateo sintió que algo se rompía y se recomponía simultáneamente en su interior. Siempre había percibido un amor incondicional por parte de Laura, un amor que ahora comprendía era aún más profundo y desinteresado de lo que había imaginado. «¿Cómo murió ella?», preguntó. «En la carta no lo explica». «Un accidente en la carretera de Toledo», respondió Laura con suavidad. «Iba a reunirse con Ricardo en Madrid. Había decidido que ya era hora de que su relación saliera a la luz, de que tú pudieras vivir con tu padre sin esconderte, pero nunca llegó a esa reunión». El silencio se instaló entre ellos, cargado de verdades dolorosas y secretos finalmente revelados. «¿Cómo te has enterado después de tanto tiempo?», preguntó Laura finalmente. Mateo le contó sobre doña Carmen, sobre el desahucio y los documentos guardados durante décadas. Mientras hablaba, notó cómo la expresión de Laura se tensaba. «Carmen Robles», murmuró. «Ricardo la mencionó algunas veces. Fue quien cuidó de ti los primeros meses después de la muerte de Isabel, mientras él intentaba reorganizar su vida. Nunca la conocí personalmente. Ella dice que papá la ayudó legalmente en alguna ocasión. Es posible. Tu padre ayudaba a mucha gente sin cobrarles.
Era su forma de compensar, supongo, por los errores que había cometido. Mateo asintió, recordando la reputación de su padre como defensor de causas perdidas. Siempre había atribuido esa faceta a un sentido idealista de la justicia, pero ahora entendía que también había sido una forma de expiación. «Necesito conocer más sobre Isabel», dijo finalmente. «Sobre mis primeros años, tengo lagunas que necesito llenar». Laura se levantó y salió de la habitación. Regresó unos minutos después con una caja de cartón que dejó sobre la mesa. «Cuando Ricardo murió, encontré esto entre sus cosas. Nunca tuve el valor de abrirla, pero siempre supe que era para ti. Creo que tu padre guardaba aquí recuerdos de esa época». Mateo miró la caja, sintiendo una mezcla de ansiedad y anticipación. Dentro podría encontrar respuestas, pero también más preguntas, más dolor. «Gracias», dijo simplemente abrazando a Laura. «Gracias por ser mi madre, a pesar de todo». Ella lo abrazó con fuerza, como si temiera que al soltarlo pudiera perderlo para siempre. «Siempre serás mi hijo», susurró. «No importa lo que descubras en esa caja o lo que doña Carmen te cuente, nadie puede quitarme los años que pasé viéndote crecer, consolándote cuando llorabas, celebrando tus logros». Mientras regresaba a su apartamento con la caja de Ricardo, Mateo recibió una llamada. Era del bufete. El caso del constructor, el cliente importante que había descuidado por ayudar a doña Carmen, estaba en crisis. Necesitaban su presencia inmediatamente. Por un momento, Mateo dudó. La caja en el asiento del copiloto parecía llamarlo, tentándolo con secretos largamente enterrados. Pero su sentido del deber profesional prevaleció. La caja tendría que esperar unas horas más. Lo que no sabía Mateo, mientras cambiaba de dirección hacia el bufete, era que aquellas pocas horas de dilación cambiarían drásticamente el curso de los acontecimientos, tanto para él como para doña Carmen. La reunión en el bufete se prolongó hasta bien entrada la noche. El constructor, uno de los clientes más importantes de la firma, había recibido una denuncia por supuestas irregularidades en sus permisos de edificación. Lo que debía ser una simple consulta se convirtió en una sesión maratoniana de estrategia legal, con los socios principales exigiendo soluciones inmediatas. Durante aquellas horas, Mateo trabajó con la eficiencia mecánica que lo había convertido en una promesa dentro del bufete. Exteriormente, era el mismo profesional meticuloso de siempre. Por dentro, su mente dividía la atención entre el caso del constructor y los secretos que la caja de su padre guardaba en el asiento de su coche. «Saldívar, tienes que concentrarte», le espetó Ernesto Vidal, el socio principal, cuando Mateo tuvo que pedirle que repitiera una pregunta. «Este cliente representa el 15% de nuestros ingresos anuales. No podemos permitirnos errores». «Lo siento», respondió Mateo, forzándose a regresar completamente al presente. «No volverá a ocurrir». Cuando finalmente pudo salir del bufete, pasaban de las 11 de la noche. Se detuvo un momento en el aparcamiento, mirando la caja que parecía esperar pacientemente su atención. Estaba agotado, pero sabía que no podría dormir sin examinar al menos parte de su contenido. Ya en su apartamento, colocó la caja sobre la mesa del comedor y, tras servirse otra copa de whisky que esta vez sí bebió, levantó la tapa. El aroma a papel viejo y a un perfume desvanecido por el tiempo le llegó inmediatamente. Lo primero que encontró fue un álbum de fotografías. Al abrirlo, se encontró con imágenes que nunca había visto. Una mujer joven, de cabello oscuro y sonrisa luminosa, que sostenía a un bebé en brazos. En otras, aparecía la misma mujer junto a Ricardo, ambos mirándose con evidente amor. En las últimas páginas, reconoció al bebé como él mismo, ahora con 2 o 3 años,
jugando en el parque que doña Carmen le había mostrado en aquella primera fotografía. Debajo del álbum había una pequeña caja de joyería. Dentro encontró un anillo de compromiso con una piedra aguamarina y una nota. Para Isabel, porque algún día podremos hacerlo oficial. R. El anillo nunca llegó a su destinataria. También había cartas, muchas cartas intercambiadas entre Ricardo e Isabel, llenas de planes, de sueños y de la frustración por tener que mantener su amor en secreto. En una de ellas, escrita cuando Mateo tenía aproximadamente 2 años, Isabel manifestaba su creciente incomodidad con la situación. No es justo para el niño vivir así, Ricardo. Merece una familia normal, no estos encuentros furtivos. Es hora de tomar decisiones difíciles. La última carta, fechada apenas una semana antes del accidente que le costó la vida, era clara y determinante. He tomado una decisión. Si realmente me amas, si realmente amas a nuestro hijo, debes elegir. No puedo seguir viviendo en las sombras. El viernes iré a Madrid y hablaremos con Laura juntos. Se lo debemos, a ella y a nosotros mismos. Mateo sintió un nudo en la garganta. Ahora entendía por qué Isabel viajaba a Madrid aquel día. Iba a enfrentar a Laura, a sacar su relación a la luz después de años de clandestinidad. Habría sido realmente un accidente. Un pensamiento oscuro cruzó su mente, pero lo apartó inmediatamente. Laura podía haber tenido motivos para desear que Isabel desapareciera, pero jamás habría sido capaz de algo así. Al fondo de la caja, encontró un sobre cerrado con su nombre escrito en la letra de su padre. Lo abrió con manos temblorosas. La carta, fechada apenas un mes antes de la muerte de Ricardo, revelaba más de lo que quizás estaba preparado para afrontar. «Querido Mateo», comenzaba, «si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que, de alguna manera, has descubierto la verdad sobre Isabel. Hay algo más que debes saber, algo que ni siquiera Laura conoce». La carta continuaba explicando que la muerte de Isabel nunca había sido completamente aclarada. El coche había aparecido en el fondo de un barranco, pero las circunstancias eran extrañas. No había marcas de frenos en el asfalto, ningún testigo del accidente, y el informe policial había sido sorprendentemente escueto. «Siempre tuve dudas», escribía Ricardo, «pero nunca pude probar nada. Con los años, aprendí a vivir con la incertidumbre, aunque el remordimiento por no haber investigado más a fondo nunca me abandonó. Lo más inquietante venía al final. Semanas antes del accidente, Isabel me contó que había recibido amenazas. Alguien la había abordado en Toledo, advirtiéndole que se mantuviera alejada de mí. En aquel momento lo atribuimos a algún cliente descontento con alguno de mis casos. Ahora, con la perspectiva que dan los años, me pregunto si no habría algo más oscuro detrás». Mateo dejó la carta sobre la mesa, sintiendo como un frío interior se extendía por su cuerpo. Lo que había comenzado como la búsqueda de su identidad se estaba convirtiendo en algo mucho más siniestro. ¿Había sido Isabel víctima de algo más que un simple accidente? Su teléfono sonó, sobresaltándolo. Era casi la 1 de la madrugada. El número en la pantalla no le resultaba familiar. «Diga», respondió con cautela. «¿Señor Saldívar?», preguntó una voz femenina al otro lado. «Soy Marta, la vecina de doña Carmen. Disculpe la hora, pero ha habido un incidente. La señora Robles está en el hospital». «¿Qué ha pasado?», preguntó Mateo súbitamente alerta. «Un hombre entró en su piso esta noche. Parece que buscaba algo. Cuando doña Carmen lo sorprendió, la empujó. Se ha caído y ha sufrido una fractura de cadera. Ahora está en el Hospital La Paz». Mateo se vistió apresuradamente, con la mente funcionando a toda velocidad. ¿Un ladrón común o alguien buscando específicamente los documentos que doña Carmen le había mostrado? La coincidencia parecía demasiado grande.
En el hospital encontró a doña Carmen sedada tras la cirugía de urgencia. Una mujer de mediana edad esperaba junto a su cama. «Soy Marta», se presentó, la vecina que le llamó. «¿Qué? Usted debe de ser el abogado». Mateo asintió preguntándole por el estado de doña Carmen. «Los médicos dicen que la operación ha salido bien, pero a su edad, una fractura así es complicada. Necesitará ayuda durante meses». «¿Han encontrado al intruso?», preguntó Mateo. Marta negó con la cabeza. «La policía vino, tomó declaración, pero ya sabe cómo son estas cosas. Un robo más en la estadística». «¿Falta algo del apartamento?». «Eso es lo extraño», respondió Marta bajando la voz. «El piso estaba revuelto, pero doña Carmen dice que no han robado nada de valor. Solo faltaban unos papeles antiguos que guardaba en un cajón». Mateo sintió un escalofrío. «¿Qué papeles? ¿Habría más documentos relacionados con Isabel y su muerte?». «¿Dijo qué papeles eran?», insistió. «Algo sobre una investigación que hizo su padre hace años. Dijo que quería contárselo a usted personalmente cuando despertara». La enfermera entró en ese momento indicándoles que el horario de visitas había terminado y que doña Carmen necesitaba descansar. «Volveré mañana», prometió Mateo a la anciana inconsciente, apretando suavemente su mano. Ya en el pasillo, Marta lo detuvo. «Hay algo más», dijo en voz baja. «Doña Carmen me pidió que le dijera algo si algo le ocurría. Dijo, la respuesta está en el parque. Él sabrá a qué me refiero». «¿El parque?», repitió Mateo, recordando inmediatamente la fotografía del Parque de San Antonio en Toledo. «Eso dijo. No tengo idea de qué significa, pero parecía muy importante para ella». Mateo regresó a su apartamento con más preguntas que respuestas. Mientras intentaba ordenar sus pensamientos, una llamada entrante de un número desconocido interrumpió su reflexión. «Señor Saldívar», dijo una voz masculina y grave, «no siga removiendo el pasado. Algunas cosas deben permanecer enterradas». Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Intentó devolver la llamada, pero solo obtuvo el mensaje de que el número no existía. Ahora estaba seguro. No estaba enfrentándose simplemente a secretos familiares, sino a algo mucho más peligroso. Alguien estaba dispuesto a llegar muy lejos para mantener oculto lo que sea que hubiera descubierto Ricardo Saldívar sobre la muerte de Isabel. Mateo miró los documentos esparcidos sobre su mesa. Su instinto de abogado le decía que había una conexión entre la muerte de Isabel 30 años atrás y el ataque a doña Carmen. La pregunta era, ¿quién seguía interesado en mantener ese secreto después de tanto tiempo? Con la mente bullendo de teorías, Mateo tomó una decisión. Al día siguiente iría a Toledo, al Parque de San Antonio. Si la respuesta estaba en el parque, como había dicho doña Carmen, tenía que descubrirla antes de que quien había atacado a la anciana intentara silenciarlo también a él. Lo que Mateo no sabía era que al otro lado de la ciudad, alguien más revolvía papeles antiguos a la luz de una lámpara. Fotografías de Isabel, documentos sobre su muerte, y un mapa donde el Parque de San Antonio estaba marcado con un círculo rojo. La persona cerró la carpeta y marcó un número en su teléfono. «Lo sabe», dijo simplemente. «Está siguiendo el mismo camino que su padre. Tenemos que detenerlo». Toledo resplandecía bajo el sol de la mañana cuando Mateo estacionó su coche junto al Parque de San Antonio. Había llamado al bufete para tomarse un día libre más, alegando una indisposición. Ernesto Vidal no había ocultado su irritación, pero Mateo ya no se sentía tan preocupado por complacer a los socios. Los eventos de los últimos días habían trastocado sus prioridades. El parque era un espacio tranquilo, con un pequeño estanque en el centro y varios bancos dispuestos estratégicamente bajo la sombra de viejos sauces. Mateo recorrió los senderos con la fotografía que doña Carmen le había mostrado en la mano,
intentando ubicar el banco exacto donde Isabel solía sentarse con él cuando era un bebé. Tras varios minutos, lo encontró. Un banco de madera desgastada, ligeramente apartado, con vistas perfectas al estanque. Se sentó, intentando conectar con un pasado que no recordaba conscientemente, pero que, de alguna manera, formaba parte de él. ¿Buscas algo en particular?, preguntó una voz a su espalda. Mateo se giró sobresaltado. Un hombre mayor de unos 70 años lo observaba con curiosidad. Vestía un traje pasado de moda pero impecable, y sostenía una bolsa de migas de pan, probablemente para alimentar a los patos del estanque. «Solo estoy recordando», respondió Mateo con cautela. El anciano se acercó, mirando la fotografía que Mateo sostenía. «Ese banco tiene su historia», comentó señalándolo. «Siempre digo que si pudiera hablar, contaría secretos que algunos preferirían mantener enterrados». Algo en la forma en que pronunció esas últimas palabras hizo que Mateo lo mirara con más atención. «¿Conoce bien este parque?», preguntó. «Vengo todos los días desde hace casi 40 años», respondió el hombre sentándose junto a él. «Soy Emilio Vargas, por cierto. Fui guarda del parque hasta que me jubilé hace 10 años, pero nunca perdí la costumbre de venir». Mateo dudó un momento antes de presentarse. Tras la llamada amenazante y el ataque a doña Carmen, no sabía en quién confiar. Pero algo en la mirada franca de Emilio le inspiró confianza. «Mateo Saldívar», dijo finalmente, estrechando la mano que el anciano le ofrecía. Emilio pareció sorprenderse al escuchar su apellido. «¿Saldívar? ¿Eres familiar de Ricardo Saldívar, el abogado?» «Era mi padre», respondió Mateo, ahora genuinamente interesado. «¿Lo conoció?» «Por supuesto que lo conocí», afirmó Emilio con una sonrisa nostálgica. «Venía a este parque a menudo hace muchos años. Siempre se sentaba en este mismo banco, a veces solo, a veces con una mujer joven y un bebé». Se inclinó para mirar mejor la fotografía. «De hecho, creo que es la misma mujer de tu foto. Isabel, si no recuerdo mal». El corazón de Mateo se aceleró. ¿Podría ser tan afortunado de encontrar a alguien que conociera a Isabel y a su padre de aquella época? «Isabel era mi madre biológica», explicó, decidiendo ser directo. «Murió cuando yo era muy pequeño, y recientemente he descubierto que este parque era importante para ellos». Emilio asintió lentamente, como si estuviera sopesando qué decir. «Tu padre volvió aquí, ¿sabes?», comentó finalmente. «Años después del accidente. Venía solo, se sentaba en este banco y a veces pasaba horas mirando el estanque. La última vez fue apenas unos días antes de su propia muerte». «¿Habló con él?», preguntó Mateo, incapaz de ocultar su ansiedad. «Sí, y parecía inquieto. Me preguntó si recordaba algo inusual sobre los días previos al accidente de Isabel, si había visto a alguien siguiéndola o vigilándola cuando venía al parque». «¿Y recordaba algo?». Emilio guardó silencio un momento, lanzando algunas migas a los patos que se habían acercado. «Le dije lo mismo que te diré a ti. Sí, había un hombre. Lo vi varias veces observando a Isabel desde lejos. Cuando ella lo notaba, él se marchaba rápidamente. En aquel momento no le di importancia, pero cuando me enteré del accidente, ¿pudo describírselo a mi padre?», interrumpió Mateo, sintiendo como una pieza más del rompecabezas empezaba a encajar. «Solo vagamente. Un hombre de mediana edad, bien vestido, con un distintivo reloj de oro. Parecía fuera de lugar en un parque como este. Tu padre pareció reconocer la descripción, porque se puso pálido. Me pidió que no mencionara esto a nadie y se marchó apresuradamente». Mateo procesó esta información relacionándola con la carta de su padre sobre las amenazas que Isabel había recibido. «Emilio, ¿sabes si mi padre dejó algo en este parque?».
¿Algo escondido, tal vez? El anciano lo miró con sorpresa. ¿Cómo lo sabes?, preguntó bajando la voz a pesar de que no había nadie cerca. La última vez que vino, lo vi manipular algo en la parte trasera de este banco. Cuando le pregunté qué hacía, dijo que dejaba un seguro, por si algo le ocurría. Mateo se levantó inmediatamente y comenzó a examinar la parte posterior del banco. Al principio no vio nada inusual, pero luego notó una pequeña marca tallada en la madera, una R casi imperceptible. Palpó la zona y sintió que una de las tablillas estaba ligeramente suelta. «Necesito algo fino para hacer palanca», murmuró. Emilio sacó una navaja pequeña de su bolsillo. «Un viejo guarda del parque siempre va preparado», comentó con una sonrisa. Con cuidado, Mateo utilizó la navaja para separar la tablilla. Detrás había un hueco estrecho pero profundo, y dentro una pequeña caja metálica, del tipo que se usa para guardar llaves, sellada con cinta aislante para protegerla de la humedad. «Increíble», susurró, sacándola con dedos temblorosos. Emilio miró alrededor nerviosamente. «Será mejor que no la abras aquí», advirtió. «Si tu padre la escondió, tenía buenas razones». Mateo asintió, guardando la caja en el bolsillo interior de su chaqueta. «Gracias, Emilio. No sabe cuánto le agradezco esto». «Ten cuidado, muchacho», respondió el anciano repentinamente serio. «La última vez que vi a tu padre, me dijo algo que no he olvidado. Algunos secretos tienen guardianes muy peligrosos. Creo que temía por su vida». Mientras se despedía de Emilio, Mateo notó un coche oscuro estacionado al otro lado del parque. Podría ser una coincidencia, pero su instinto le decía que lo estaban vigilando. Decidió no regresar directamente a su vehículo. Caminó hacia la salida opuesta del parque y se mezcló con un grupo de turistas que recorrían el casco antiguo de Toledo. Después de varios giros y desvíos para asegurarse de que no lo seguían, finalmente regresó a su coche por una ruta circular. De vuelta en Madrid, su primer destino fue el hospital. Doña Carmen estaba despierta, aunque visiblemente débil y medicada para el dolor. «Ha ido al parque», dijo nada más verlo entrar, no como una pregunta sino como una afirmación. «Sí», respondió Mateo acercando una silla a la cama. «Y he encontrado algo que mi padre escondió allí». Una leve sonrisa apareció en el rostro pálido de la anciana. «Sabía que lo encontrarías. Ricardo me habló de ello poco antes de morir. Dijo que si alguna vez le pasaba algo y si tú empezabas a hacer preguntas sobre Isabel, debía guiarte hacia el parque». «¿Qué contiene la caja?», preguntó Mateo, sacándola de su chaqueta pero sin abrirla aún. «No lo sé con certeza», respondió doña Carmen. «Tu padre nunca me lo dijo exactamente, solo que contenía pruebas y que esas pruebas podían ser peligrosas». «¿Peligrosas para quién?». «Para la persona responsable de la muerte de Isabel», respondió la anciana con voz débil. «Y para ti, si esa persona descubre que las tienes». Mateo miró la pequeña caja metálica con aprensión. «¿Quién entró en su apartamento, doña Carmen? ¿Pudo verlo?». Era un hombre joven, pero actuaba bajo órdenes. Lo que buscaba eran los informes que Ricardo había reunido sobre el accidente, copias de documentos policiales, testimonios, todo lo que había conseguido antes de esconder lo verdaderamente importante en el parque. «¿Y cómo sabía ese hombre que usted tenía esos documentos?». Doña Carmen cerró los ojos un momento, como si el esfuerzo de recordar le doliera físicamente. «Porque cometí un error», admitió finalmente. «Cuando supe que estabas ayudándome con el desahucio, llamé a alguien, una antigua amiga que conocía la historia. Le dije que finalmente te había encontrado y que iba a contarte la verdad sobre Isabel. Ella debe haberlo mencionado a la persona equivocada». Mateo sintió un escalofrío. El círculo se estaba cerrando. «Necesito abrir esta caja», dijo, «pero no aquí. Vendré mañana a verla, se lo prometo». Doña Carmen asintió débilmente.
Ten cuidado, Mateo. No subestimes a quien ordenó la muerte de Isabel. Ha mantenido este secreto durante 30 años y no dudará en silenciarte a ti también. Al salir del hospital, Mateo se dirigió a un lugar donde sabía que estaría seguro, al menos temporalmente. No a su apartamento, donde podrían estar esperándolo, sino a casa de Laura. Necesitaba un refugio para examinar el contenido de la caja, y más importante aún, necesitaba a alguien en quien confiar plenamente. Lo que no podía imaginar era que la verdad contenida en aquella pequeña caja metálica no solo respondería a las preguntas sobre la muerte de Isabel, sino que alteraría para siempre su comprensión de quién era realmente Laura Méndez y qué papel había jugado en toda esta historia. La tarde ya caía cuando Mateo llegó a casa de Laura. Durante todo el trayecto había estado pendiente del retrovisor, asegurándose de que nadie lo seguía. La sensación de estar vigilado no lo abandonaba, como un peso invisible sobre sus hombros. Laura abrió la puerta, y al ver su rostro tenso, supo inmediatamente que algo grave ocurría. «¿Qué pasa, Mateo?», preguntó, haciéndolo pasar rápidamente. «Necesito un lugar seguro», respondió él, entrando y cerrando la puerta con llave tras de sí. «Creo que alguien me está siguiendo». En la cocina, mientras Laura preparaba café, Mateo le contó todo: el ataque a doña Carmen, la llamada amenazante, su visita al parque en Toledo y el descubrimiento de la caja oculta. Con cada revelación, el rostro de Laura palidecía más. «Mateo, esto es peligroso», dijo finalmente, colocando 2 tazas sobre la mesa. «Si lo que sospechas es cierto, si Isabel fue asesinada, entonces te estás enfrentando a alguien que ha mantenido este secreto durante décadas, alguien poderoso». «Lo sé», respondió Mateo, sacando la pequeña caja metálica de su chaqueta. «Pero no puedo detenerme ahora. Necesito saber la verdad». Laura observó la caja con una expresión indescifrable. «¿Qué esperas encontrar ahí?», preguntó en voz baja. «Respuestas», dijo simplemente Mateo. «Sobre Isabel, sobre mi verdadero origen, sobre quién podría haber querido hacerle daño». Con manos ligeramente temblorosas, Mateo retiró la cinta aislante que protegía la caja. La tapa estaba oxidada por los años y la humedad, pero cedió tras un par de intentos. Dentro había una memoria USB, un papel doblado y una pequeña llave. Mateo desplegó el papel primero. Era una nota manuscrita de su padre. «Para quien encuentre esto, espero que seas tú, Mateo. La USB contiene pruebas sobre la muerte de Isabel. La llave abre una caja de seguridad en el Banco Central de Madrid, número 447, donde guardé los originales. Si estás leyendo esto es porque mis sospechas eran fundadas y yo también podría estar en peligro. Confía solo en quien esté dispuesto a arriesgarlo todo por la verdad. R.S.» Mateo miró a Laura, que había leído la nota por encima de su hombro. «Necesito un ordenador», dijo. Laura asintió y lo condujo a un pequeño estudio. El ordenador era antiguo pero funcional. Mateo insertó la memoria USB con cierta aprensión. Contenía una única carpeta titulada Caso IMR y dentro varios documentos escaneados y archivos de texto. El primer documento era una copia del informe policial sobre el accidente, mucho más detallado que el que había encontrado en la caja de su padre. Las fotografías del vehículo destrozado le provocaron un nudo en la garganta. El coche de Isabel había caído por un barranco en la carretera entre Toledo y Madrid, aparentemente al perder el control en una curva. Sin embargo, el informe forense planteaba interrogantes. No había señales de frenado antes del punto donde el vehículo se salió de la carretera. El análisis toxicológico inicial había detectado trazas de barbitúricos en la sangre de Isabel, aunque el informe final omitía este detalle, concluyendo que la causa del accidente había sido pérdida de control del vehículo por causas indeterminadas.
Estaba sedada, murmuró Mateo. Alguien la drogó antes del accidente. Siguió examinando los archivos. Había declaraciones de testigos que inicialmente no aparecían en el informe oficial. Un camionero afirmaba haber visto un vehículo oscuro siguiendo de cerca al de Isabel poco antes del accidente. Una mujer que pasaba por la zona declaró haber escuchado lo que parecía ser otro coche acelerando y alejándose después de que el vehículo de Isabel cayera por el barranco. Pero lo más perturbador eran las notas manuscritas de Ricardo. Había estado investigando en secreto durante años, reconstruyendo los movimientos de Isabel aquel día, hablando con testigos no interrogados por la policía, siguiendo pistas que nadie más había considerado importantes. Isabel no iba sola en el coche, leyó Mateo en voz alta. El informe inicial menciona que encontraron un bolso de mujer en el asiento del copiloto, pero no pertenecía a Isabel. La policía nunca investigó a quién pertenecía. Continuó leyendo, cada revelación más inquietante que la anterior. Ricardo había descubierto que, en las semanas previas a su muerte, Isabel había contactado con un periodista de investigación. Las notas sugerían que Isabel había descubierto algo comprometedor, algo relacionado con figuras poderosas de Madrid. Empresarios, políticos, jueces, enumeraba Ricardo en sus notas. Is mencionó una red de corrupción, documentos comprometedores, chantaje, amenazas. Un archivo de texto particularmente críptico contenía solo iniciales y fechas. Entre ellas, repetidamente aparecían las letras LM, junto a lugares y horas. Con un escalofrío, Mateo reconoció que esas eran las iniciales de Laura Méndez. Se giró lentamente hacia ella, que permanecía de pie junto a la puerta del estudio, observándolo. ¿LM? Preguntó señalando la pantalla. Laura Méndez. ¿Por qué aparece tu nombre en las notas de mi padre sobre la investigación de la muerte de Isabel? Laura cerró los ojos un momento, como si hubiera estado esperando esta pregunta durante años. Porque yo también estaba investigando, respondió finalmente. Pero no como crees. Se acercó y se sentó junto a Mateo, mirando la pantalla con expresión cansada. Cuando descubrí la relación entre Ricardo e Isabel, mi primer instinto fue odiarla, confesó. La veía como la mujer que me había robado a mi marido, que había destrozado mi matrimonio, pero luego, cuando ella murió y Ricardo te trajo a casa, algo cambió en mí. Laura se levantó y caminó hasta una estantería, de donde sacó un libro viejo. Entre sus páginas había una fotografía que Mateo nunca había visto. Laura e Isabel juntas, sentadas en un café, con expresiones serias pero no hostiles. La conocí, continuó Laura. 3 semanas antes de su muerte. Le pedí que nos viéramos en un lugar neutral. Quería mirarla a los ojos, quería odiarla cara a cara. ¿Y qué pasó?, preguntó Mateo, sorprendido por esta revelación. Descubrí que no podía odiarla, respondió Laura con una sonrisa triste. Era joven, brillante y amaba genuinamente a Ricardo. Y a ti, hablaba de ti con tanto amor que me desarmo completamente. Me contó que planeaba venir a Madrid, que quería que Ricardo y ella afrontaran la situación conmigo abiertamente, que quería que tú crecieras conociendo la verdad. ¿Por qué nunca me lo contaste?, preguntó Mateo, intentando asimilar esta nueva información. Al principio, porque era demasiado doloroso. Después, porque Ricardo me hizo prometerle que nunca te diría que Isabel y yo nos habíamos conocido. Laura se sentó nuevamente, con los hombros caídos. Pero hay algo más, algo que ni siquiera Ricardo sabía. Isabel me contó que estaba asustada, que había descubierto algo peligroso relacionado con uno de los casos que investigaba. ¿Qué casos? ¿Era periodista? No abogada, como tu padre. Trabajaba para un pequeño bufete en Toledo especializado en casos de corrupción política.
Estaba investigando a un grupo de empresarios y políticos involucrados en recalificaciones de terrenos. Había descubierto pruebas de sobornos, prevaricación, incluso de la implicación de algunos jueces. Mateo comenzó a atar cabos. Si Isabel tenía pruebas comprometedoras contra personas poderosas, su muerte repentina adquiría un cariz mucho más siniestro. ¿Le contaste esto a mi padre?, preguntó. No inmediatamente, admitió Laura. Cuando Isabel murió, Ricardo estaba devastado. No quise añadir más dolor sugiriendo que podría haber sido asesinada. Pero años después, cuando empezó a tener sus propias sospechas, le conté sobre nuestra conversación. Fue entonces cuando comenzó su investigación en secreto. Mateo volvió a mirar la pantalla donde los documentos seguían abiertos. Algo no encajaba. ¿Por qué las iniciales LM aparecen tantas veces en sus notas? ¿Por qué registró tus movimientos? Laura desvió la mirada. Porque al principio no me creyó, respondió con voz quebrada. Pensó que yo podría estar implicada de alguna manera, que mis celos podrían haberme llevado a... Incluso me investigó, siguió mis pasos, reconstruyó mis movimientos del día del accidente. ¿Y qué descubrió?, preguntó Mateo temiendo la respuesta. Que yo estaba en Madrid en una reunión de padres en tu futura escuela infantil. Tenía coartada, por supuesto. Nunca hubiera hecho daño a Isabel, especialmente después de conocerla. Cuando Ricardo confirmó esto, comenzamos a investigar juntos, en secreto. Mateo se pasó las manos por el rostro, abrumado. Cada revelación abría nuevas preguntas, nuevos caminos en un laberinto que parecía no tener fin. ¿Quién más sabía de esta investigación? Muy pocos. Ricardo era extremadamente cauteloso. Doña Carmen sabía algo, por supuesto, y había un periodista, antiguo amigo de tu padre, que les ayudaba ocasionalmente, Gabriel Mendoza. Pero desapareció hace unos 5 años. Ricardo creía que también había sido silenciado. Un ruido en el exterior interrumpió la conversación. Mateo se acercó cautelosamente a la ventana y vio un coche oscuro estacionado frente a la casa, el mismo que había visto cerca del parque en Toledo. Nos han encontrado, susurró alejándose de la ventana. Tenemos que irnos ahora. Con movimientos rápidos pero controlados, Laura se dirigió a un armario del pasillo y sacó una pequeña mochila que parecía preparada para una emergencia. Tu padre me enseñó a estar siempre lista, explicó ante la mirada sorprendida de Mateo. Después de que intensificara su investigación, establecimos protocolos de seguridad. Esta casa tiene una salida trasera que da a una calle paralela. Mateo copió rápidamente los archivos de la USB a su teléfono y guardó la memoria junto con la llave de la caja de seguridad en un bolsillo interior de su chaqueta. Mientras tanto, Laura recogía algo de dinero en efectivo, documentos de identidad y un teléfono móvil prepago que no podía ser rastreado fácilmente. ¿Cuánto tiempo llevas preparándote para esto?, preguntó Mateo, siguiéndola por un estrecho pasillo que conducía a la parte trasera de la casa. Desde que tu padre murió, respondió ella, sin detenerse. Me advirtió que si algo le pasaba, eventualmente vendrían a por mí también. Y si tú empezabas a hacer preguntas, el peligro se multiplicaría. Salieron por una puerta discreta que daba a un pequeño jardín trasero, y de ahí a una calleja poco transitada. La noche había caído completamente, proporcionándoles cierta cobertura. Laura los guió con la seguridad de quien ha ensayado mentalmente esta huida muchas veces. Conozco un lugar donde podemos estar seguros temporalmente, dijo, mientras caminaban a paso ligero pero sin correr, para no llamar la atención. Un antiguo cliente de tu padre, alguien que le debía un favor importante. Tomaron un taxi que los dejó en una zona industrial a las afueras de Madrid. Tras asegurarse de que nadie los seguía,
Laura los condujo hasta un taller mecánico cerrado a esas horas. Tocó el timbre en un patrón específico. 3 toques cortos, una pausa, 2 toques más. Momentos después, un hombre corpulento de unos 60 años abrió una puerta lateral. Su expresión adusta se suavizó al reconocer a Laura. «Señora Méndez», saludó con respeto, «han pasado años». «Hola, Miguel. Necesitamos el refugio que Ricardo preparó». El hombre asintió, haciéndolos pasar rápidamente y cerrando con varios cerrojos tras ellos. Los condujo a través del taller hasta una puerta que, a simple vista, parecía dar a un almacén de repuestos. Sin embargo, al abrirla, reveló una pequeña habitación equipada con lo básico: una cama, un sofá, un escritorio con ordenador y un pequeño baño. «Este lugar es seguro», aseguró Miguel. «Ni siquiera figura en los planos del edificio. Ricardo lo acondicionó hace años, cuando trabajaba en casos contra la mafia inmobiliaria». Una vez solos, Mateo se dejó caer en el sofá abrumado por los acontecimientos. Laura se sentó a su lado, el cansancio finalmente visible en su rostro. «Cuando conocí a tu padre», comenzó ella, con la mirada perdida en recuerdos. «Era un joven abogado idealista que creía que podía cambiar el mundo. Se especializó en casos de corrupción urbanística porque veía cómo estaban destruyendo nuestras ciudades, enriqueciendo a unos pocos a costa de muchos». «¿Es ahí donde conoció a Isabel?», preguntó Mateo. Laura asintió. Trabajaban en casos paralelos. Ella desde Toledo, él desde Madrid. En aquella época, finales de los 80, España vivía un boom inmobiliario y había mucho dinero en juego. Terrenos que cambiaban mágicamente de calificación, políticos que se enriquecían de la noche a la mañana, constructores vinculados a personas poderosas. ¿Y qué descubrió Isabel que la puso en peligro? Conexiones, enlaces entre políticos, jueces y empresarios que formaban una red de corrupción que se extendía por toda la comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha. Pero sobre todo, descubrió nombres de personas que hoy siguen en posiciones de poder. Mateo conectó su teléfono al ordenador y abrió los archivos que había copiado de la USB. Entre ellos había una carpeta etiquetada simplemente como nombres. Al abrirla, encontró una lista encabezada por iniciales y apodos. E.B. el patriarca, leyó en voz alta. M.C. la jueza, Cotelería el constructor. Laura palideció al escuchar el primer nombre. E.B., repitió. Ernesto Vidal. ¿Mi jefe?, preguntó Mateo incrédulo. ¿El socio principal del bufete? El mismo. En los 80 era un abogado joven que representaba a varias constructoras. Ascendió rápidamente, abriendo su propio bufete con apoyo financiero que nunca quedó claro de dónde venía. Tu padre trabajó para él brevemente, antes de descubrir que Vidal no era el letrado ético que aparentaba ser. Mateo revisó el resto de la lista, intentando identificar más nombres. Algunos le resultaban vagamente familiares, otros completamente desconocidos, pero junto a El Constructor había una nota adicional. Propietario real de Construcciones Mediterráneo. Construcciones Mediterráneo, murmuró Mateo. Es el cliente que estoy representando actualmente, el constructor que me mantuvo ocupado el día que atacaron a doña Carmen. Laura se inclinó sobre la pantalla, examinando el documento. Ricardo sospechaba que Construcciones Mediterráneo era un vehículo para blanquear dinero de la corrupción, fondos que luego se invertían en proyectos legítimos, generando beneficios limpios. Pero eso fue hace 30 años, objetó Mateo. ¿Por qué sigue siendo tan peligroso ahora? Porque los implicados no han desaparecido, solo han ascendido, respondió Laura. Los jóvenes abogados y políticos de entonces son ahora jueces, ministros, directores de grandes empresas. Tienen más que perder y, por tanto, más razones para mantener enterrado el pasado. Mateo continuó explorando los archivos,
hasta que uno en particular captó su atención. Se titulaba Proyecto Aurora y contenía información sobre una gran operación urbanística en Toledo de finales de los 80. Según los documentos, varios terrenos rústicos habían sido recalificados sospechosamente como urbanizables, multiplicando su valor por 100. Los propietarios originales habían sido presionados para vender a precios irrisorios, y quienes se resistían sufrían accidentes o se veían involucrados en problemas legales fabricados. Isabel estaba investigando esto, explicó Laura, leyendo por encima del hombro de Mateo. Descubrió que uno de los jueces que facilitaba las expropiaciones era hermano de un político local, que a su vez estaba casado con la hermana de uno de los constructores beneficiados. Una red familiar de corrupción, concluyó Mateo. Exacto. Y cuando Isabel comenzó a tirar del hilo, encontró conexiones con Madrid, con Barcelona, incluso con políticos nacionales. Se dio cuenta de que había destapado algo mucho más grande de lo que imaginaba. Mateo se detuvo en una carpeta marcada como Testamento Primo R. Al abrirla encontró un documento escaneado, el testamento de Isabel Ruiz, fechado apenas 2 semanas antes de su muerte. Nunca me habló de esto, murmuró Laura, sorprendida. Mateo leyó el documento con atención creciente. En él, Isabel dejaba todos sus bienes a su hijo Mateo, como era de esperar, pero incluía una cláusula inusual. Nombro como tutor legal de mi hijo, en caso de mi fallecimiento, a su padre Ricardo Saldívar. Si él no pudiera ejercer esta tutela, designo como tutora alternativa a Laura Méndez, a quien he conocido recientemente y en quien confío plenamente para el cuidado de mi hijo. Te nombró como mi tutora alternativa, dijo Mateo, mirando a Laura con asombro, antes incluso de que me conocieras. Laura cubrió su boca con la mano, visiblemente conmovida. Nunca lo supe, confesó. Ricardo nunca me mostró este testamento. Simplemente me dijo que Isabel había muerto y que necesitaba mi ayuda para criarte. ¿Por qué confiaría en ti, la esposa del hombre con quien tenía una relación? Porque en nuestra única reunión, Laura se detuvo, buscando las palabras. Hubo una conexión entre nosotras. A pesar de la situación imposible, nos respetamos. Ella vio en mí a alguien que te amaría incondicionalmente, incluso no siendo mi hijo biológico. Y tenía razón. Mateo guardó silencio, procesando esta nueva revelación. Isabel no solo había aceptado que Laura formara parte de su vida, sino que la había considerado digna de confianza para criarlo si algo le sucedía a Ricardo. Sus reflexiones fueron interrumpidas por el sonido de una alerta en el ordenador. Miguel había instalado un sistema de vigilancia alrededor del taller y una de las cámaras había detectado movimiento. En la pantalla pudieron ver un coche oscuro detenerse a cierta distancia. 2 hombres descendieron y comenzaron a examinar la zona con linternas. «Nos han encontrado», susurró Laura. «Pero, ¿cómo?». Mateo pensó rápidamente, repasando mentalmente sus acciones desde que salieron de casa de Laura. «El taxi», dijo de repente. «Pagué con tarjeta, no con efectivo. Pueden haber rastreado la transacción». Miguel entró en la habitación, su expresión grave confirmando sus temores. «Tenemos compañía», anunció. 2 hombres fuera, probablemente más en el coche. No parecen policías. «¿Hay otra salida?», preguntó Mateo. «Sí, un túnel que conecta con el edificio de al lado. Ricardo lo preparó para emergencias como esta». Mientras recogían apresuradamente sus pertenencias, Mateo tomó una decisión. «Necesitamos separarnos», dijo a Laura. «Yo iré al banco mañana a primera hora para ver qué hay en la caja de seguridad. Tú deberías buscar a doña Carmen, asegurarte de que está protegida». Laura asintió, aunque la preocupación era evidente en su rostro. «Ten cuidado», le advirtió. «Ernesto Vidal no es solo tu jefe.
Si nuestras sospechas son correctas, podría ser uno de los responsables de la muerte de Isabel. Lo tendré, prometió Mateo. Nos reuniremos mañana al mediodía en el lugar que acordamos cuando era niño. ¿Lo recuerdas? Laura sonrió levemente. El banco frente al estanque de patos en el Retiro, donde celebrábamos tu cumpleaños cada año. Miguel los guió hacia una trampilla oculta bajo una estantería. Mientras descendían hacia el túnel oscuro, Mateo se preguntó si estaba siguiendo los mismos pasos que su padre había dado 3 décadas atrás, y si su destino sería igualmente trágico. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, como si el clima quisiera reflejar la gravedad de la situación. Mateo, que había pasado la noche en un modesto hostal pagando en efectivo y usando un nombre falso, se dirigió hacia el Banco Central a primera hora. Vestía de forma diferente a su habitual traje elegante: jeans, sudadera con capucha y gafas de sol, un intento de ocultar su identidad a posibles vigilantes. El banco acababa de abrir sus puertas y solo había un par de clientes madrugadores. Mateo se acercó al mostrador donde una empleada lo recibió con una sonrisa profesional. «Buenos días, quisiera acceder a una caja de seguridad», dijo, manteniendo un tono bajo pero firme. «Por supuesto. ¿Tiene usted contratado ese servicio con nosotros?», preguntó la mujer. «La caja está a nombre de Ricardo Saldívar», explicó Mateo. «Soy su hijo y tengo la llave». La sonrisa de la empleada vaciló ligeramente. «Un momento, por favor». La mujer se retiró a consultar con un superior, lo que puso a Mateo en alerta. Tras unos minutos que se le hicieron eternos, regresó acompañada por un hombre de mediana edad con expresión seria. «Señor Saldívar, soy Carlos Mendoza, subdirector de esta sucursal», se presentó. «Efectivamente, tenemos registrada una caja a nombre de su padre. Sin embargo, dado que el titular ha fallecido, necesitamos verificar que usted tiene derecho a acceder a ella». «Entiendo», respondió Mateo, preparado para esta eventualidad. Sacó de su bolsillo un sobre que había tomado del apartamento de Laura, conteniendo el testamento de su padre y un documento adicional. «Aquí tengo el testamento de mi padre, donde me nombra heredero universal, y una autorización específica para acceder a esta caja». El subdirector examinó los documentos con detenimiento. «Todo parece en orden», concedió finalmente. «Sin embargo, debo informarle que hace aproximadamente una semana, alguien más intentó acceder a esta misma caja». Mateo sintió que su corazón se aceleraba. «¿Quién?». «Un hombre que se identificó como colega de su padre. No puedo revelarle el nombre por política de privacidad, pero no tenía la documentación necesaria, así que se le denegó el acceso». Con un gesto, el subdirector indicó a Mateo que lo siguiera hasta la sala de cajas de seguridad. Tras verificar la llave y completar el procedimiento estándar, finalmente lo dejaron solo con la caja número 447. Con manos ligeramente temblorosas, Mateo levantó la tapa. Dentro encontró varios sobres, un pequeño dispositivo de grabación antiguo y una pistola pequeña con una caja de munición. La presencia del arma lo sorprendió. Nunca había asociado a su padre con la violencia o las armas. El primer sobre contenía fotografías, varias imágenes de Isabel, algunas con Mateo cuando era bebé, otras con Ricardo. Pero también había fotografías tomadas con teleobjetivo, claramente de vigilancia. En ellas aparecían algunos de los nombres de la lista. Ernesto Vidal reuniéndose con un juez en un restaurante discreto, el constructor entregando lo que parecía un maletín a un político en un aparcamiento, la jueza saliendo de un hotel con un hombre que no era su marido. En otro sobre encontró documentos originales, extractos bancarios mostrando transferencias sospechosas, escrituras de propiedades con precios manipulados y un informe forense completo sobre el accidente de Isabel que contradecía la versión oficial.
Pero lo más valioso estaba en el dispositivo de grabación. Mateo lo encendió y escuchó la voz de su padre, grabada semanas antes de su muerte. Mi nombre es Ricardo Saldívar. Si estás escuchando esto, Mateo, significa que mis temores eran fundados y que también yo he sido silenciado. Lo que voy a contarte es la verdad sobre la muerte de Isabel, tu madre biológica, y sobre la red de corrupción que ha operado en las sombras durante décadas. Isabel no murió en un accidente. Fue asesinada para silenciarla. Había descubierto pruebas de una extensa red de corrupción urbanística que implicaba a jueces, políticos y empresarios poderosos. Entre ellos Ernesto Vidal, entonces un joven abogado ambicioso que servía como intermediario en sobornos y extorsiones. Lo más grave que Isabel descubrió fue un plan para recalificar terrenos protegidos en las afueras de Toledo, el llamado Proyecto Aurora. Estos terrenos incluían valiosos yacimientos arqueológicos que serían destruidos. Pero también encontró algo más, pruebas de que uno de los jueces involucrados, Manuel Serrano, había ordenado el asesinato de un periodista que comenzaba a investigar el caso. Cuando Isabel reunió suficientes pruebas, contactó con Laura. Sí, con mi esposa. Quería su ayuda para desenmascarar a estos criminales, incluso sabiendo que eso significaría exponer nuestra relación. Laura, mostrando una integridad que siempre le agradeceré, decidió ayudarla, pero alguien descubrió sus planes. Isabel recibió amenazas que inicialmente ignoró. El día que viajaba a Madrid para reunirse conmigo y Laura, alguien manipuló los frenos de su coche. Encontré pruebas de ello años después cuando un mecánico retirado me confesó haber sido presionado para eliminar evidencias durante la investigación del accidente. He pasado años recopilando pruebas, conectando puntos, identificando a todos los implicados. La lista completa está en los documentos adjuntos. Muchos de ellos siguen en posiciones de poder hoy en día. Mateo, te pido que tengas cuidado. Esta gente ha matado para proteger sus secretos y no dudarán en hacerlo de nuevo. Confía en Laura. A pesar del daño que le causé, ha sido una aliada incondicional en esta búsqueda de justicia. Y busca a Carmen Robles, la tía de Isabel. Ella guarda información adicional que podría ser crucial. Si decides continuar lo que Isabel y yo empezamos, hazlo con extrema precaución. La verdad debe salir a la luz, pero no a costa de tu vida. La grabación terminó, dejando a Mateo con una mezcla de emociones: rabia, dolor, miedo, pero también determinación. Ahora tenía pruebas concretas, nombres, conexiones. Tenía la verdad que su padre e Isabel habían pagado con sus vidas. Metódicamente, fotografió cada documento con su teléfono y guardó las imágenes en la nube, asegurándose de que la evidencia no pudiera ser destruida fácilmente. Luego, con cierta vacilación, tomó la pistola y la munición. Nunca había empuñado un arma, pero las circunstancias habían cambiado drásticamente. Al salir del banco, Mateo sintió que lo observaban. Miró disimuladamente a su alrededor y detectó a un hombre con aspecto de guardaespaldas a pocos metros, fingiendo leer un periódico. ¿Lo habían seguido hasta allí o era una coincidencia? No podía arriesgarse. Cambió su ruta prevista y se mezcló con un grupo de turistas que visitaban la zona, logrando despistar momentáneamente a su posible seguidor. Aprovechando esa ventaja, entró en el metro y tomó varias líneas en secuencia, cambiando de dirección varias veces para asegurarse de que nadie lo seguía. Mientras tanto, Laura había pasado la noche en vela, refugiada en casa de una antigua compañera de trabajo que desconocía la situación real. A primera hora de la mañana, se dirigió al hospital para ver a doña Carmen. La encontró despierta, aunque visiblemente débil. «Han venido a verme», susurró la anciana en cuanto Laura se acercó a su cama. «2 hombres.
Dijeron ser policías, pero no me mostraron identificación. Preguntaban por usted y por Mateo. ¿Qué les dijo?, preguntó Laura alarmada. Que no sabía nada, que solo eran mis abogados para el caso del desahucio. No me creyeron, pero una enfermera entró y tuvieron que marcharse. Laura miró hacia la puerta con aprensión. Si habían encontrado a doña Carmen, no tardarían en volver. Tenemos que sacarla de aquí, decidió. No es seguro. Estoy recién operada, querida, objetó débilmente doña Carmen. No puedo simplemente levantarme y marcharme. Lo sé, pero conozco a alguien que puede ayudarnos. Un médico que trabajaba con Ricardo en casos de protección de testigos. Mientras Laura hacía algunas llamadas discretas, doña Carmen le entregó un pequeño pendrive que había mantenido oculto entre sus pertenencias. Isabel me lo dio días antes de morir, explicó. Me hizo prometer que solo lo entregaría a su hijo cuando fuera adulto y estuviera listo para conocer la verdad. Contiene su testimonio personal, grabado por si algo le ocurría. Nunca lo he visto, pero Isabel dijo que nombraba directamente a todos los implicados. Laura guardó el pendrive, consciente de que podría contener la pieza final del rompecabezas. Mateo debe estar ahora en el banco, comentó mirando su reloj. Nos reuniremos al mediodía en el Retiro. Mientras tanto, voy a organizar su traslado a un lugar seguro. ¿Por qué te involucras tanto en esto, Mandy?, preguntó doña Carmen, mirándola con curiosidad. Después de todo, Isabel ¿era la amante de mi marido?, completó Laura con una sonrisa triste. Lo era, pero también era una mujer valiente que luchaba por la justicia, y Mateo es mi hijo, aunque no lo haya llevado en mi vientre. Haría cualquier cosa por protegerlo. En ese momento, el teléfono de Laura vibró con un mensaje de un número desconocido. Tengo lo que buscábamos. Nos vemos donde acordamos. Cuidado, nos vigilan. M. Lo que ni Mateo ni Laura podían saber era que en ese preciso momento, Ernesto Vidal mantenía una tensa reunión con varios hombres en su despacho del bufete. Sobre la mesa había fotografías de vigilancia recientes. Mateo y Laura saliendo de casa de esta última, Mateo entrando al banco, Laura en el hospital. «Tienen las pruebas», dijo uno de los hombres. «Debemos actuar ahora». Vidal asintió gravemente. «Hemos mantenido esto enterrado durante 30 años. No permitiré que un joven idealista y una vieja desentierre lo que tanto nos costó ocultar. Encuéntrelos y recuperen todo el material, sin testigos, sin rastro, como con Isabel Ruiz». El Parque del Retiro bullía de actividad aquella mañana de primavera. Parejas paseando, niños jugando, turistas fotografiando el estanque y los jardines. Era el escenario perfecto para pasar desapercibido. Mateo llegó primero, 20 minutos antes de la hora acordada. Se sentó en el banco designado, aparentando ser un joven cualquiera disfrutando del sol, mientras su mirada escudriñaba sistemáticamente los alrededores. La pequeña pistola que había tomado de la caja de seguridad pesaba en el bolsillo interior de su chaqueta, una presencia incómoda pero extrañamente reconfortante, dadas las circunstancias. Nunca había imaginado que llegaría a necesitar un arma y esperaba sinceramente no tener que usarla. Laura apareció 10 minutos después, acercándose desde una dirección inesperada. Vestía diferente, con una peluca rubia corta y gafas de sol que modificaban sustancialmente su apariencia. «¿Me has seguido?», preguntó Mateo en voz baja cuando ella se sentó a su lado. «No, pero he visto a un hombre que podría estar vigilando la entrada principal, moreno, traje oscuro, auricular». «Profesional», asintió Mateo. «He visto a otro similar cerca de la cafetería. ¿Cómo está doña Carmen?» «A salvo por ahora. Un amigo médico de tu padre ha organizado su traslado a una clínica privada bajo nombre falso. Me dio esto». Laura le entregó discretamente el pendrive. «Isabel lo dejó para ti. Contiene su testimonio».
Mateo lo guardó junto a la memoria USB de la caja de seguridad. «Tenemos suficientes pruebas para hundir a Vidal y a toda su red», dijo, «pero necesitamos entregárselas a alguien en quien podamos confiar, alguien con poder suficiente para protegernos y actuar contra ellos». ¿Has pensado en el fiscal anticorrupción? Demasiado arriesgado. No sabemos quién está comprometido y quién no. Según los documentos de mi padre, la red tiene tentáculos en la fiscalía también. Laura reflexionó un momento. «Gabriel Mendoza», dijo finalmente, «el periodista que desapareció, mencionaste que era amigo de papá. No desapareció exactamente. Ricardo lo ayudó a establecerse en el extranjero cuando las cosas se pusieron peligrosas. Ahora vive en Bruselas, trabajando para un medio internacional. Ha seguido investigando casos de corrupción desde allí, fuera del alcance de Vidal y sus aliados. ¿Cómo lo contactamos? Tengo un número de emergencia. Ricardo insistió en que lo memorizara por si alguna vez necesitábamos ayuda. Un grupo de niños pasó corriendo cerca de ellos persiguiendo una pelota. La normalidad de la escena contrastaba brutalmente con la gravedad de su situación. Mateo observó a los pequeños, pensando en cómo su propia infancia había estado construida sobre mentiras piadosas y verdades ocultas. «Sabes», dijo casi para sí mismo, «crecí idealizado a mi padre, el gran abogado defensor de causas justas. Ahora entiendo que esa faceta pública era solo una parte de él. Estaba luchando una guerra secreta intentando reparar el daño que había causado con sus silencios». Laura apretó suavemente su mano. «Tu padre cometió errores, como todos, pero pasó el resto de su vida intentando hacer lo correcto. Por Isabel, por ti, incluso por la justicia abstracta en la que tanto creía. Y al final, ¿crees que realmente murió de un ataque al corazón?», preguntó Mateo, verbalizando una duda que había estado creciendo en su mente. Laura guardó silencio un momento, sus ojos fijos en el estanque donde los patos nadaban plácidamente. «Nunca tuve pruebas concretas», respondió finalmente, «pero las circunstancias fueron convenientes, justo cuando estaba cerca de completar su investigación. El forense no encontró nada sospechoso, pero Ricardo me había advertido sobre ciertos venenos indetectables que provocan síntomas similares a un infarto». Mateo asintió, sintiendo cómo el peso de la verdad se asentaba en sus hombros. No solo habían matado a su madre biológica, era muy probable que también hubieran asesinado a su padre. «Tenemos que irnos», dijo, notando que uno de los hombres que habían identificado como vigilante empezaba a moverse en su dirección. «Creo que nos han reconocido». Se levantaron casualmente y comenzaron a caminar hacia la salida más cercana, mezclándose con un grupo de turistas. El hombre del traje oscuro aceleró el paso, hablando discretamente por su auricular. «Están coordinándose», murmuró Mateo. «Probablemente haya más esperando en las salidas». «Conozco este parque como la palma de mi mano», respondió Laura. «Hay una salida de servicio cerca del Palacio de Cristal que pocos conocen. Los guió a través de senderos secundarios, manteniéndose entre grupos de personas siempre que era posible. Podían ver a sus perseguidores a lo lejos, intentando no perderlos de vista sin resultar demasiado obvios. Cuando llegaron a una zona menos concurrida, Laura los condujo por un estrecho camino que parecía terminar en un área de mantenimiento. Efectivamente, había una pequeña puerta metálica parcialmente oculta por arbustos. «Está cerrada con llave», advirtió Mateo al intentar abrirla. «No para mí», sonrió Laura, sacando un juego de llaves antiguas. Ricardo tenía contactos en todas partes, incluido el Servicio de Parques de Madrid. La puerta se abrió con un chirrido, revelando un callejón estrecho que conectaba con una calle secundaria.
La cerraron tras de sí, justo cuando escuchaban voces acercándose. «Necesitamos un lugar seguro para revisar el testimonio de Isabel», dijo Mateo mientras caminaban rápidamente alejándose del parque. «Conozco un sitio, un pequeño hotel familiar en Lavapiés. Los dueños son antiguos clientes de Ricardo, gente discreta que no hace preguntas. El hotel resultó ser un edificio antiguo, restaurado con gusto, escondido en una callejuela empedrada. La recepcionista, una mujer mayor de ojos agudos, reconoció inmediatamente a Laura y los registró bajo nombres falsos, sin pedir documentación. Ya en la habitación, con las cortinas cerradas y una silla atrancando la puerta como precaución adicional, Mateo conectó el pendrive al portátil que Laura había traído consigo. El archivo principal era un video. Al abrirlo, el rostro de Isabel Ruiz apareció en la pantalla. Mateo contuvo el aliento. Era la primera vez que veía a su madre biológica en movimiento, viva, hablando. El parecido entre ambos resultaba sorprendente. Los mismos ojos, la misma forma de la boca, incluso gestos similares que él había desarrollado sin conocerla. «Mi nombre es Isabel Ruiz», comenzó ella, mirando directamente a la cámara. «Grabo este testimonio el 23 de marzo de 1993 porque tengo razones para temer por mi vida. Si estás viendo esto, Mateo, significa que mis temores eran fundados y que Carmen finalmente ha decidido que estás listo para conocer la verdad». Isabel explicó cómo había descubierto la red de corrupción, confirmando lo que ya sabían sobre el proyecto Aurora y las conexiones con políticos y jueces. Pero añadió un detalle crucial que no aparecía en los documentos de Ricardo. El cerebro detrás de toda la operación no es Ernesto Vidal, aunque él sea una pieza importante. El verdadero poder está en manos de Javier Ledesma Ruiz, mi propio primo. Mateo y Laura intercambiaron miradas de sorpresa. Javier utilizó nuestros lazos familiares para obtener información sobre terrenos en Toledo que pertenecían a nuestra familia. Me manipuló para conseguir que mi tía Carmen, entonces propietaria legal, vendiera a precio de saldo terrenos que luego él recalificó ilegalmente. Cuando descubrí su traición, cuando entendí que había utilizado a su propia familia, comencé a investigar. Lo que encontré fue una red de corrupción que se extendía mucho más allá de Toledo. Isabel continuó explicando cómo Javier Ledesma había construido un imperio inmobiliario sobre cimientos de corrupción, sobornos y ocasionalmente violencia. Vidal era su abogado y mano derecha, el ejecutor legal de sus planes, mientras que otros miembros de la red ocupaban posiciones estratégicas en ayuntamientos, juzgados y ministerios. «He reunido pruebas suficientes para desenmascarlos a todos», afirmó Isabel. «Documentos, grabaciones, testimonios. Se los he confiado a personas diferentes para que si algo me ocurre la verdad pueda reconstruirse como un rompecabezas. Ricardo tiene una parte, Carmen otra, y he enviado copias a personas que Javier jamás sospecharía». La expresión de Isabel se suavizó entonces y se inclinó más cerca de la cámara. «Mateo, mi niño, si estás viendo esto, ya no soy parte de tu vida. No sé qué te habrán contado sobre mí, pero quiero que sepas que te amé desde el primer instante. Tu sonrisa iluminaba mis días, incluso en los más oscuros. Espero que Ricardo y Laura te hayan dado la familia feliz que mereces. Sí, menciono a Laura deliberadamente. La conocí recientemente y contra todo pronóstico, encontré en ella a una aliada inesperada, una mujer de principios que, estoy segura, te habrá querido como a un hijo propio». Mateo sintió la mano de Laura apretando la suya, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por el rostro de ambos. «Mi último deseo», continuó Isabel, «es que la verdad salga a la luz, no por venganza sino por justicia, para que las personas que han abusado de su poder
rindan cuentas, pero sobre todo para que tú puedas conocer tu verdadera historia y construir tu futuro sobre la verdad, no sobre mentiras. El video terminaba con Isabel enviando un beso a la cámara, como si pudiera atravesar el tiempo y el espacio para llegar hasta su hijo. Mateo permaneció en silencio largo rato, procesando todo lo que acababa de descubrir. Finalmente, se volvió hacia Laura. Javier Ledesma Ruiz, dijo. ¿Quién es exactamente? Uno de los empresarios inmobiliarios más poderosos de España, respondió Laura. Políticamente bien conectado, filántropo público, intocable en apariencia, y efectivamente primo de Isabel. Recuerdo que Ricardo lo mencionó alguna vez, pero nunca sugirió que fuera el cerebro detrás de todo. Tal vez no lo sabía, reflexionó Mateo. Quizás esa fue la pieza final que Isabel descubrió justo antes de morir. El teléfono de Laura sonó, sobresaltándolos. Era un mensaje de texto. Doña Carmen ha desaparecido del hospital. La clínica dice que hombres con identificación oficial se la llevaron hace una hora. Tienen a Carmen, dijo Laura, palideciendo. Y ahora saben que nosotros tenemos todas las pruebas. Mateo se levantó, la determinación reemplazando al shock inicial. Entonces no hay tiempo que perder. Vamos a contactar a Gabriel Mendoza ahora mismo, y después iremos a por Javier Ledesma Ruiz. El contacto con Gabriel Mendoza fue más rápido de lo esperado. El periodista respondió al mensaje cifrado que Laura le envió con una inmediatez que sugería que llevaba años esperando esta comunicación. Tras una breve videollamada en la que Mateo y Laura le explicaron la situación, Mendoza activó su red de contactos internacionales. Tengo amigos en el país y en varios medios europeos, explicó. Voy a asegurarme de que toda la documentación que me habéis enviado llegue simultáneamente a todos ellos. Una vez que esté publicada, será imposible suprimirla. ¿Cuánto tiempo necesitas?, preguntó Mateo, consciente de que cada minuto que pasaba ponía en mayor peligro a doña Carmen. Dame 3 horas. A las 5 de la tarde, hora española, la historia estará en todos los portales digitales importantes. No era el plazo ideal, pero tendrían que trabajar con ello. Mientras tanto, debían localizar a doña Carmen. Creo saber dónde pueden tenerla, dijo Mateo después de revisar cuidadosamente los documentos de su padre. El proyecto Aurora incluía una antigua finca en las afueras de Toledo, propiedad original de la familia de Isabel, que Ledesma adquirió mediante engaños. Según estas notas, la casa principal nunca fue demolida, aunque el proyecto de urbanización nunca llegó a completarse debido a problemas legales. La Casa del Sauce, recordó Laura. Ricardo la mencionó alguna vez. Es un lugar aislado, perfecto para retener a alguien sin levantar sospechas. La decisión estaba tomada. Mateo contactó con Miguel, el mecánico que les había ayudado a escapar, quien les proporcionó un vehículo discreto y, ante la insistencia de Mateo, una segunda arma para Laura. Ninguno de los dos estaba familiarizado con las armas, pero la situación había escalado a un punto donde podría ser necesaria la autodefensa. El viaje a Toledo se desarrolló en un tenso silencio. El sol comenzaba su descenso cuando finalmente divisaron la antigua finca, una casa señorial de 2 plantas, parcialmente oculta tras árboles centenarios, rodeada por terrenos baldíos, donde las obras de urbanización habían sido abandonadas años atrás. Dejaron el coche a cierta distancia y se acercaron a pie, aprovechando la vegetación como cobertura. Tal como esperaban, había vigilancia. 2 hombres en la entrada principal y probablemente más en el interior. Hay una entrada de servicio en la parte trasera, susurró Laura, recordando los planos que habían estudiado. Si logramos distraer a los guardias de la entrada, podríamos colarnos. Mateo asintió, aunque el plan tenía evidentes riesgos. En ese momento,
Su teléfono vibró con un mensaje de Gabriel Mendoza. Adelantamos la publicación. Está en la red ahora mismo. Todas las redacciones están enloquecidas. La policía anticorrupción ya ha sido notificada. Era la distracción que necesitaban. En cuestión de minutos, los guardias comenzaron a recibir llamadas. Desde su escondite, Mateo y Laura podían ver cómo su actitud cambiaba de la vigilancia rutinaria a la agitación. Uno de ellos entró apresuradamente en la casa, mientras el otro consultaba frenéticamente su teléfono. «Es ahora o nunca», murmuró Mateo. Aprovechando la confusión, se deslizaron hacia la parte trasera de la propiedad. La puerta de servicio estaba cerrada, pero las viejas cerraduras no fueron problema para las habilidades que Laura había aprendido de Ricardo durante años de investigación clandestina. El interior de la casa mantenía un aire de antigua elegancia, a pesar del abandono. Se movieron sigilosamente, guiados por el sonido de voces alteradas provenientes del que debía ser el salón principal. «Es un desastre», escucharon gritar a una voz masculina que Mateo reconoció como la de Ernesto Vidal. Toda la historia está en los medios. Nombres, fechas, documentos, todo. «Cálmate, Ernesto». Esta segunda voz, serena pero con un filo de acero, debía pertenecer a Javier Ledesma. «Siempre hay una salida. Llevamos 30 años gestionando crisis». ¿Una salida? La policía anticorrupción está recibiendo las pruebas en este momento. Tienen grabaciones, testimonios, los informes forenses originales del accidente de tu prima. Isabel siempre fue demasiado idealista para su propio bien, respondió Ledesma con frialdad, como su hijo aparentemente. Pero aún tenemos una carta que jugar. Mateo y Laura se acercaron lo suficiente para ver el interior del salón a través de una puerta entreabierta. Doña Carmen estaba sentada en un sillón, pálida pero consciente. A su lado, Javier Ledesma, un hombre distinguido de unos 60 años, sostenía un vaso de whisky como si estuviera en una reunión social y no en medio de la mayor crisis de su vida. Ernesto Vidal caminaba nerviosamente de un lado a otro, mientras dos hombres con aspecto de guardaespaldas permanecían cerca de la entrada principal. «La anciana es nuestra única moneda de cambio ahora», continuó Ledesma. «El chico vendrá a por ella, y cuando lo haga, le ofreceremos un trato. Su vida y la de su madre a cambio de que firme una declaración desacreditando toda la investigación». Doña Carmen, a pesar de su evidente fragilidad física, levantó la barbilla con dignidad. «Mi sobrina estaría avergonzada de ti, Javier», dijo con voz débil pero firme. «Utilizar a tu propia familia, traicionar los valores con los que nos criaron. Los valores no construyen imperios, tía», respondió Ledesma con desdén. «Isabel nunca lo entendió y tú tampoco. Esos terrenos valían millones en manos adecuadas. ¿De qué servían como simples campos y bosques? ¿Y valía la pena matar por ellos?», intervino Mateo, empujando la puerta y entrando al salón con la pistola en alto. Laura lo seguía, cubriendo el otro flanco. La sorpresa congeló a todos por un instante. Ledesma fue el primero en recuperarse, su expresión pasando del shock a una sonrisa calculadora. «Mateo Saldívar», dijo, como si estuviera saludando a un invitado esperado. «El vivo retrato de Isabel. Tenía curiosidad por conocerte finalmente». «Suelta el arma, chico», ordenó uno de los guardaespaldas, desenfundando su propia pistola. El otro lo imitó, creando un tenso impasse. «Ya es tarde, Ledesma», respondió Mateo sin bajar su arma. «La verdad está en todas partes. Los medios, la policía. Tu imperio se está derrumbando mientras hablamos». «Imperios caen y se reconstruyen», replicó Ledesma con inquietante calma. «Tengo recursos, contactos internacionales. Incluso si tengo que abandonar España, puedo empezar de nuevo». «No esta vez», intervino Laura.
Ricardo e Isabel se aseguraron de que todas las pruebas estuvieran a salvo, incluidas las cuentas en paraísos fiscales, los testaferros, todo. Un ruido en el exterior interrumpió la conversación. Faros de vehículos iluminaron las ventanas, seguidos por el inconfundible sonido de sirenas policiales. La expresión de Ledesma cambió. Por primera vez, el miedo asomó en sus ojos. «¡Haz algo!», le gritó a Vidal, quien parecía petrificado. Los guardaespaldas intercambiaron miradas, evaluando la situación. Profesionales, al fin y al cabo, sabían reconocer una batalla perdida. Uno de ellos bajó lentamente su arma. «Lo siento, señor Ledesma», dijo. «No nos pagan lo suficiente para enfrentarnos a la unidad central operativa». Vidal, viendo que todo se desmoronaba, hizo un movimiento desesperado. Sacó una pequeña pistola de su chaqueta y apuntó a Mateo. «Esto es culpa tuya», gritó. «Si hubieras seguido el juego como tu padre, nada de esto habría pasado». El disparo resonó en la habitación, pero no fue el arma de Vidal la que se disparó. Laura, con una precisión que sorprendió incluso a ella misma, había apretado el gatillo primero, hiriendo a Vidal en el hombro y haciendo que su disparo se desviara hacia el techo. Segundos después, la policía irrumpió en la casa. Lo que siguió fue un caos controlado de identificaciones, detenciones y el aseguramiento de la escena. Entre el tumulto, Mateo se acercó a doña Carmen, arrodillándose junto a su sillón. «¿Está usted bien?», preguntó, tomando sus manos temblorosas entre las suyas. «Ahora sí», respondió ella con una sonrisa cansada. «Isabel estaría orgullosa de ti, Mateo. Has terminado lo que ella empezó». Laura se unió a ellos, colocando una mano reconfortante sobre el hombro de la anciana. «Vamos a llevarla a un hospital», dijo suavemente. «Y después, cuando todo esto haya pasado, hablaremos con calma sobre el futuro». Mientras los paramédicos atendían a doña Carmen y la policía se llevaba a Ledesma y a Vidal, Mateo se acercó a una de las ventanas. El sol se ponía sobre los terrenos que una vez habían pertenecido a la familia de su madre biológica, tiñendo el paisaje de tonos dorados y rojizos. Sintió la presencia de Laura a su lado, reconfortante y familiar. «¿En qué piensas?», preguntó ella. «En Isabel», respondió Mateo. «En mi padre, en cómo a veces las personas que más amamos nos ocultan verdades para protegernos, pero al final es la verdad lo único que realmente libera». Laura asintió, comprendiendo perfectamente. «¿Sabes qué es lo más extraño?», continuó Mateo. «Durante toda mi vida me he preguntado quién soy realmente. Ahora que conozco mis orígenes, que sé quién era mi madre biológica y lo que le ocurrió, me doy cuenta de que siempre lo he sabido. Soy el hijo de Ricardo Saldívar e Isabel Ruiz en sangre, pero también soy tu hijo, Laura. Las personas que nos aman nos definen tanto como nuestros genes». Laura, con lágrimas en los ojos, abrazó a aquel joven que había criado como propio y que ahora, tras descubrir su verdadero origen, la elegía nuevamente como madre. A lo lejos, las sirenas se alejaban llevándose a los responsables de décadas de corrupción y muerte. La justicia, tan largamente demorada, finalmente había llegado. Isabel, desde donde estuviera, podía descansar en paz. Y en cuanto a doña Carmen, el caso de su desahucio quedó archivado definitivamente. El nuevo propietario del edificio, al conocer la historia completa a través de los medios, decidió que la anciana podría permanecer en su hogar de forma vitalicia sin coste alguno. Un pequeño acto de justicia en un mundo que, a veces, aún podía sorprender con su bondad. Mateo regresó a su trabajo como abogado, pero no al bufete de Vidal. Estableció su propio despacho especializado en defender a personas vulnerables frente a poderosos intereses inmobiliarios. En su oficina 2 fotografías presidían su escritorio, una de Ricardo e Isabel en el Parque de Toledo, sosteniendo a un bebé sonriente,
y otra más reciente de Laura, doña Carmen y él mismo, unidos por lazos que trascendían la sangre, forjados en la búsqueda de la verdad y la justicia. La verdad, como había descubierto, podía ser dolorosa, pero era el único cimiento sólido sobre el cual construir una vida plena y auténtica.